Bienvenidos a un capítulo más del Broadcast con AWS, y hoy un tema apasionante porque se combinan dos aspectos fundamentales. Uno, obviamente, la tecnología, pero el otro, las startups, que finalmente un país como el nuestro, si se va a seguir transformando, pues va a ser a través de los emprendimientos en donde muchas veces radica la innovación, obviamente también en las empresas grandes, etcétera. Pero bueno, un tema fascinante, sobre todo porque además es un mecanismo de ascenso social, lo ha sido en muchos países, lo es en México. Así que gracias por estar aquí, Daniel Bedoya, gerente de desarrollo de negocios para AWS Startups. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Rodrigo. También gracias, Joana Abrigo, directora de Startup América Latina en Morris Anopazo. Y gracias Muchas por estar gracias. aquí. Y también Migueli Ordaz, CTO de Picayo, una startup justamente. Gracias por estar acá. Feliz. Nuevamente, además, porque me habías contado que ya habías venido alguna vez. Gracias. No al podcast, pero sí a imagen. Bueno, Daniel, primero preguntarte a ti, cuéntanos un poco de lo que haces en AWS Startups. Tú eres un emprendedor, tiene mucha lógica, pero hoy, ¿cuál es tu responsabilidad y qué estás haciendo? Sí, en AWS creamos la sección específicamente de startups, donde tenemos un equipo dedicado que fuimos emprendedores o inversionistas para poder hablar el mismo idioma que los emprendedores y les ayudamos de distintas maneras. Obviamente, los emprendedores usan la tecnología o la infraestructura de AWS para construir sus productos digitales, que es la misma que usaría cualquier banco, cualquier empresa grande. Pero nosotros los apoyamos con asesorías, con mentorías técnicas, con créditos en la nube para que este costo inicial no lo tengan que pagar ellos. Pero también les ayudamos con esta parte de negocio o con la parte de navegar el mundo de levantamiento de capital o lanzar en otro país, que nosotros lo denominamos más allá de la tecnología. Bueno, es que además en el ADN de Amazon, pues está que es una startup ultra exitosa y vaya que entienden el tema. Joana, en el caso de ustedes, ¿qué hacen? Nosotros somos partner Advanced de AWS, llevamos 20 años en el mercado, somos partner regional, atendemos toda América Latina. Nosotros, al igual que Amazon, nos dimos cuenta de que las startups tenían necesidades diferentes en términos de velocidad de financiamiento y es por eso que hace 4 años, casi al mismo tiempo que AWS hizo esto especial y un departamento aparte, nosotros hicimos lo mismo y quisimos replicar exactamente la parte del acompañamiento 360. Tenemos la parte de acompañamiento con Venture Capital, aceleración, desde entrenamientos, workshops y toda la parte de asesoría y consultoría en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de infraestructura dentro de la nube de AWS. Vienen con ustedes las startups, o sea, el cliente son las startups que le dan acompañamiento 360 o son fondos de capital de riesgo que dicen, oigan, tráiganos startup. ¿Cómo funciona su Es negocio? que eso es un ecosistema que se ha Bien, trabajado y nosotros como somos partners de infraestructura, nosotros hacemos todo lo que es el acompañamiento para que las startups puedan acelerar más rápido el tema de la construcción de la tecnología, sea inteligencia artificial, modernización, migraciones de infraestructura y así. Y nos dimos cuenta que también no es solamente tecnología, sino que cómo los ayudamos a acelerar y empezamos a ser partner de también fondos de inversión, los más importantes de Latinoamérica. Lo mismo esquema que tiene AWS para poder ayudarlos, no solamente, como digo, tecnológicamente, sino que a escalar el negocio, a ver el tema de fondeos y así. Estamos bien contentos con todo lo que hemos hecho porque AWS es como un súper embudo que atrae el 87% de los unicornios están en AWS en el mundo. Entonces son cifras bastante interesantes que uno dice, ay, pero ¿por qué? Es por la flexibilidad, la escalabilidad, la rapidez que tiene y sobre todo el tema de seguridad. Así que nosotros estamos acompañando, nosotros somos el brazo extendido de AWS, en donde los acompañamos a la startup como Mille de Picayo a poder escalar y que lo hagan más rápido. ¿Y más rápido a qué me refiero? Como ellos pueden hacerlo, sí, tienen equipos increíbles porque el ADN es tech, nacen siendo tech, nacen en la nube, pero cuando tú ves el tema de que sí, lo puede hacer quizá en 3 meses, pero con un partner y con Amazon, quizás en uno. Entonces claro. aceleras y es más rápido y es la adopción a la innovación y todo lo que tenga que ver con la infraestructura segura y escalable. Es como yo les digo, ustedes a veces quieren tener una mansión y solo ocupan la cocina. Entonces, hagamos la infraestructura escalable, que sea segura, pero sobre todo eficiente, que es lo que más necesitan las startups.
Claro. Miguel, ¿y qué hacen ustedes en Picayo? Pues Picayo es una aplicación basada en inteligencia artificial financiera, donde ayudamos a las grandes empresas a hacer la conciliación de impuestos, Ah, wow. lo cual es ahorita un reto muy importante dado las normativas fiscales que hay. Entonces, muchas veces el volumen de información es tal que ni un ejército les podría ayudar a dar estos resultados tan rápido y confiable. Por ejemplo, estamos hablando de volúmenes de 61 millones de CFDIs, Ujú. 333 millones de registros contables con 9,000 estados de cuenta. Hacer esa conciliación, nosotros les entregamos resultados en 5 días. Qué interesante. Y obviamente esto es contextual a México, porque algo bien importante de la inteligencia artificial vinculada a los impuestos, que hay toda una discusión allá afuera, es el día, o sea, veía en Estados Unidos, dicen, cuando sustituye el IRS, que es mucho más complicado que el sistema mexicano, pues ese día sí hablas de inteligencia artificial en serio, porque es muy, lo tiene que hacer básicamente una persona. Ustedes lo hacen en el entorno mexicano. Ujú. Correcto, ahorita nuestro approach es México, sin embargo, pues obviamente que queremos ir permeando esta tecnología para que llegue a más lugares, ¿no? Pero ahorita, de primera instancia, México. Claro. Daniel, ¿cómo justo entre los nombres, por ejemplo, de las startups y como ya lo decía, Rappi, Nubank, Kavak, o sea, todos estos justo, Sky Alert, pues están con ustedes. ¿Qué dirías tú que es esa visibilidad que tienen ustedes? Sobre todo porque, pues ya decía yo, están en el ADN, vaya que es la startup de referencia o una de las grandes mundiales que ya hasta a uno se le olvida, pero 1996 en la historia de las empresas pues es nada y el crecimiento que han tenido, pero ¿cuál es ese ADN y cómo se expresa, digamos, de cara a habilitar startups en México? De entrada, la flexibilidad de poder usar nuestros servicios sin tener que pagar todo el costo de la infraestructura. Los créditos iniciales también es importante porque cuando un emprendedor va empezando quizás no tiene todos los recursos para arrancar o los recursos son tan limitados que no tiene tanto para poder invertir en infraestructura. Entonces tenemos este programa que se llama AWS Activate, donde damos hasta $100,000 de créditos a todas las startups. De todas las industrias, tenemos startups desde fintech, healthtech, agrotech, de cualquier cosa de los problemas que decías al principio que Latinoamérica tiene y que el mundo tiene, que son los emprendedores que los están resolviendo. Y la flexibilidad y la rapidez de poder hablar su mismo idioma y poder reaccionar rápido. Eso nos ha distinguido de siempre tener esta visión más a largo plazo y ver a la startup no lo que es hoy, sino lo que puede ser en los siguientes 5, 8, 10 años. Y así es como Nubank empezó con nosotros desde que estaban empezando su infraestructura y ahora que es una empresa pública. Y así hemos acompañado muchísimas startups que hoy son referentes. Rappi es otro, y no solamente en la parte de la creación, sino también en el crecimiento y en la expansión. Somos muy apasionados por los emprendedores, muy apasionados por la startup, está en nuestro ADN y al final sabemos que esos van a ser los grandes enterprise de mañana, ¿no? Y bien importante, Joana, en lo que ustedes también hacen como brazo extendido, me acuerdo mucho una entrevista de Carlos García Otati, el fundador de Kavak, Ujú. que una de las primeras decisiones que tomó es el ERP, ¿no? Y decía, oye, pues es una startup, lo último que piensas es el ERP, ¿no? Porque pues tú vas a lo sexy del modelo de negocio, pero es bien importante esa visibilidad, digamos, de la tecnología que va a permitir que la escala realmente sea muy rápida, si es que tienes una escala exuberante. Y cuál es la discusión hoy? Porque de repente, y lo mencionas también bien, todo el mundo quiere pues ser Kavak o ser Meta o la historia que uno quiera contar, pero pues empiezas pequeño y un poco una de las ventajas es la escala, ¿no? Uno empieza, oye, yo voy a tener un rascacielos, sí, pero por hoy necesitas una oficina. ¿Cómo funciona y qué estás viendo en esta etapa en donde la inteligencia artificial es un tema? Mira, esto es bien interesante porque las startups se diferencian porque son una empresa, pero tienen diferencia a una empresa tradicional, ¿cierto? Que el modelo de negocio, cómo pivotean el modelo de negocio y la base tecnológica, de que nacen siendo tech. Por lo tanto, tenemos toda la parte del modelo y nosotros siempre les decimos a todos, partan en pequeño, prueben en pequeño porque a veces se obsesionan con la solución, siendo que se tienen que obsesionar más por el problema que tienen que resolver. Nosotros ayudamos con AWS a hacer estos MVP,
que sean más económicos, a través de los créditos los apalancamos para que los primeros meses de prueba no tengan que pagar la infraestructura y ya tenemos toda esa parte. Y cuando ellos realmente demuestran que funciona y que alguien está dispuesto a pagar por eso, nosotros empezamos la otra fase. ¿Cómo te ayudamos a escalar esta infraestructura? Y después viene la parte de AI o Generative AI, ¿ya? En cómo nosotros podemos ayudar desde los distintos modelos de negocio que tienen de los distintos tipos de industria, porque hay distintos tipos de casos de uso, cómo nosotros podemos ayudarlos a implementar para que su parte del proceso dentro de la misma startup pueda ser más eficiente, más escalable y por ende también incluso algunas startups crean nuevos modelos de negocios con la AI. Tenemos un caso de una startup, una fintech, que necesita un motor antifraude, lo tercerizó. Después dijo, ¿pero por qué no lo puedo construir? Bueno, AWS con los programas de aceleración, más en la parte del acompañamiento del partner, construimos un motor antifraude que ahora es uno de los motores antifraude con mejores tasas de eficiencia de la TAM. O sea, se transformó ese desarrollo en una startup en sí misma. Entonces, esas son cosas que nosotros vamos viendo, los acompañamos con entrenamiento, porque no es solamente, es como, tengo una necesidad o está de moda ser un agente con AI. Es como, ¿pero por qué lo quieres hacer? ¿Porque está de moda? ¿Porque realmente te va a impactar en el modelo de negocio? Y si te impacta en el modelo de negocio, adelante, invirtamos tiempo, invirtamos recursos de AWS, hagamos un muy buen caso de uso, pero si es por moda y si realmente no tiene un objetivo claro, es como... No estamos en tiempos para poder hacer eso. Y eso es la parte del acompañamiento que nosotros hacemos con las startups. Es como, ¿cómo te ayudamos? Pensemos más atrás, veamos realmente, ¿te impacta en tu core? Porque si no impacta en el core y no impacta en el negocio, muchas veces quizás puede ser un papel muy costoso de mucho tiempo que no te aportó valor ni a ti, ni le aportó valor a tus usuarios. Entonces, ese es nuestro trabajo que nosotros hacemos en términos de la enseñanza, en una llamada, oye, tengo esta idea, sí, oye, mira, esto se hizo en este país y como estamos viendo nosotros ahora en la región de México, que todas las nuevas tecnologías ahora tienen mejores latencias, es más rápido. Entonces eso te vuelve aún más competitivo y sobre todo el tema de seguridad. Entonces esas son cosas bien interesantes que se están desarrollando. México es un polo muy interesante de toda la TAM porque desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, es donde vienen a escalar las startups acá, por el tamaño de la población y por todas las necesidades tecnológicas que tienen, por el tamaño que tienen, y tenemos los mismos idiomas, no es al igual que Brasil, que es distinto. Entonces, México en sí es una gran potencia para todas las startups de Latinoamérica. Entonces, y qué mejor que cuando vemos a startups mexicanas rompiéndola en toda la TAM y ahí empiezan los referentes desde Chile, Argentina, es como vienen para acá, generamos comunidad, hacemos muchos eventos, llevamos como a mí, estuvo ahora exponiendo en el AWS Summit de México, no solamente es la parte de tech, como digo, es un acompañamiento para impulsarlo a crecer y acelerar de forma segura y obviamente escalable y disminuyendo errores, principalmente eso. Claro. Mille, ¿qué papel juega la región México, de centros de datos me refiero, sobre todo porque en el tema de los impuestos, la residencia de los datos se vuelve muy relevante, o puede serlo, ¿no? Porque evidentemente son datos fiscales, etcétera. ¿Qué papel juega eso? Y entender cómo han jugado ustedes con los modelos. Nacieron en 2023. Tú, obviamente, y lo estamos conversando antes de empezar este capítulo, pues la inteligencia artificial no es nueva, viene desde hace bastante tiempo. El Gen AI sí es un catalizador, digamos, pues toda esta historia con OpenAI, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo han integrado, digamos, las distintas propuestas que hay allá afuera, uno, y dos, qué importancia sí ha tenido el que haya en México una región? En 2023 a lo mejor no estaba tan desarrollado, ahora sí, y eso sí hace diferencias o no. Pues apenas estamos justo evaluando esta parte de las regiones para igual, o sea, poder tener la región ahorita de México. Lo que tiene es que, pues, obviamente disminuye la latencia y sin embargo tener siempre redundancia en otras, o sea, en las más cercanas, Que ¿no? nos ayuda es que estamos cerca de Estados Unidos. Exacto, siempre nosotros habíamos trabajado en las regiones de California o las Texas, más ¿no? cercanas, exacto. Entonces, ahora lo que estamos tratando de evaluar es tener esa redundancia, sino tratar de ver cómo nos funciona esta parte de que estemos aquí y siempre con el background de saber que tenemos la oportunidad
tener esa redundancia y esa estabilidad. Respecto a lo de la inteligencia, o sea, nosotros ya venimos desde hace mucho porque el CEO, que es Alfredo Cabral, y José María Ruiz, que es nuestro Chief of Artificial Intelligence, Ajá. él está en Silicon Valley. Bien. Entonces, nosotros desde el 2017, 2018 ya veníamos trabajando con esto. Entonces, de hecho, nosotros tenemos modelos que hicimos en el 2018 que siguen trabajando, que hicimos desde cero, donde te decía, utilizamos unos GPUs que teníamos ahí, que de hecho estamos haciendo esta migración ya en la nube, pero son modelos que siguen operando actualmente. Entonces, ya con todo este background tecnológico y esta información, lo que nos ha permitido es que ya que tenemos modelos, podemos, por ejemplo, hacer fine tuning. Y era justo lo que comentaban, o sea, nos han apoyado AWS con darnos créditos, entonces nosotros hacemos fine tuning, probamos los modelos, por ejemplo, como Llama, que son modelos gratuitos, los hacemos hacia nuestros requerimientos y ya los utilizamos. Entonces, y algo bien importante en Bedrock es que se acaba de anunciar hace 2 semanas estos modelos pequeños de OpenAI que son abiertos, que caben teóricamente en un celular o en una laptop y que desde el punto de vista fintech y lo que puede significar un motor potente, pero ya abierto, es decir, que puedes jugar con él como con Llama o de repente R1 de DeepSeek se puso ahí como muy presente, pero creo que es interesante el tener acceso a la plataforma completa, ¿no? Es decir, en donde no es que tú te ajustes al modelo, sino el modelo se ajusta a lo que necesitas. Si le puedes contar un poco a los que nos están viendo en este podcast, qué significa Bedrock en términos de plataforma y esta posibilidad de tener acceso a muchas arquitecturas. Sí, en un mundo tan cambiante como es la inteligencia artificial, están saliendo modelos todo el tiempo. Sí. Entonces necesitas como esta herramienta que te permita poder cambiar de modelo sin tener que hacer tanta disrupción en tu código o en tu empresa. Y Bedrock soluciona ese problema. Entonces, Bedrock tú tienes acceso a más de 100 modelos, desde Anthropic, Meta, los OpenAI, DeepSeek, incluso modelos nuestros de Amazon Nova, de puede ser texto a texto o texto a imagen o video, dependiendo del caso de uso que tú tengas, tienes acceso en Bedrock de manera segura, sin compartir tu data a los modelos, que eso es súper importante. A veces la gente no sobredimensiona el riesgo que es compartir la data de tu empresa a un modelo en cualquier proveedor. Entonces, de manera de Bedrock están totalmente tu data encriptada, tanto en tu ambiente de AWS de manera segura. Y adicional tienes otras herramientas como para crear agentes, administrar tus prompts, que nos podemos ir tan técnicos y mucho más, pero no es la idea, es un poco como la manera más fácil de construir con inteligencia artificial y estar seguro que AWS te va a seguir actualizando los modelos a medida que van saliendo en el futuro, ¿no? Y sobre todo que en las APIs es importante el costo del token, ¿no? Es decir, pues tú tienes una API y te vas por el token más caro, llega a fin de tienes que pagar y los créditos no te va a durar 3 días el crédito. De hecho, que para ese punto específico están las pruebas de concepto. Entonces, con el programa de prueba de concepto que tiene Amazon, nosotros viene la startup con el dolor, quiero esto. E incluso a veces dicen, quiero usar este modelo. Y nosotros vamos a probar la prueba de concepto y modelamos y utilizamos distintos tipos de modelos de LLMs. Y le decimos, mira, para tu caso en particular, no es Llama, no sé, el de Anthropic o el que sea. Y les mostramos la velocidad de la respuesta, mostramos cuál es la que tiene menos temas de alucinaciones y el tema de costo. Entonces, nosotros en las pruebas de concepto analizamos distintos modelos. Después pasamos por la parte de costos y después vemos cuál es el que entregó la mejor respuesta sin tantas alucinaciones y entendió mejor ese caso u otro. Y ahí es donde nosotros le mostramos a las startups o a cualquier empresa que venga y le decimos, estos son los resultados. Y este es el que mejor se adapta a tu caso de uso en particular. Y así es como lo hacemos. Y cuando demostramos la efectividad de cierto modelo, es como ya pasamos desde una prueba de concepto, pasamos a un despliegue o a un proyecto como tal, con criterios de éxito, con todo lo que tenga que ver con plazo. Y además, no solamente AWS financia una prueba de concepto, sino que también después financia
la fase que viene, que es la del proyecto en sí, hasta la parte en dejarlo en productivo. Entonces, eso es súper interesante, en donde nosotros también entregamos, no solamente es como tu carta Gantt y esto dura 6 semanas, como dura 6 semanas, estos son los criterios de éxito para que tú realmente estés conforme con lo que se te está haciendo o enseñando, porque una cosa es, el partner puede ayudar a construir y la otra es, te ayudo y te enseño a construir para que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, tenemos esas modalidades de trabajo y luego de eso nosotros decimos, mira, y tus costos mensuales es aproximadamente esto, y le mostramos una calculadora tan detallada con todos los servicios de AWS que ellos pueden ver, mira, el modelo es tanto, los tokens es tanto, y también la parte de bases de datos, voy a usar esto, vamos a replicar acá, tenemos distintas, porque nosotros también podemos poner si se va a correr en la región de México, si se va a correr en Virginia o donde sea, y eso también va en todo un detalle que nosotros entregamos, no solamente los especialistas de Morris, sino que también los especialistas de AWS, nosotros nos unimos, y literal, nosotros decimos somos one team, somos un gran team que ayudamos a acelerar a las startups y a las empresas de Latinoamérica, e inclusive no solamente viendo el tema de costos, sino que también cómo te conecto con nuestros clientes enterprise. ¿Cómo hago todo eso? Entonces, es como un círculo bien virtuoso en donde todos los aprendizajes que tenemos y sobre todo ahora que estamos full con foco en hacer crecer la región de México, porque entre más grande, más usuarios, los beneficios son mayores. Y sobre todo el tema del impacto, porque no es solamente que las startups van a usar esto, sino que también el impacto en la economía del país en sí misma. Entonces, es bastante interesante todo lo que está pasando acá en la región y sobre todo cómo vienen las startups y es como te ayudamos, probamos, inteligencia artificial, sí, pero con las cosas claras. Todas las cartas sobre la mesa, que eso es un punto súper importante porque no queremos salir con sorpresa. O sea, ellos tienen que saber a lo que van, cuánto va a salir, el costo anual, el costo mensual y así, y realmente cuáles son los modelos con mejores rendimientos para los casos de distintos tipos de startup, fintech, edtech, etcétera. Así que estamos... Extraordinario. Sí. ¿Cómo estás viendo la velocidad en términos de, pues ya tú tienes amplia experiencia, decías, veníamos trabajando con algunos modelos propios, luego viene el GenAI que te ayuda a conectar quizás algunos procesos con los modelos que ya tenías, alguna parte conversacional, en fin, es infinito lo que podríamos hablar en esa parte, pero sí que está cambiando, lo decíamos hace un rato, pues en los últimos 3 años, la velocidad de progresión de estos modelos, lo que se puede hacer. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes y sobre todo cómo aporta el términos de no tener costos hundidos? Que quizás antes tú decías, oye, es muy común que de repente pues está tal modelo y tú decías, mi modelo está acá. Y de repente OpenAI o quien sea hace un lanzamiento de producto y dices, bueno, pues todo lo que estaba haciendo acaba de desaparecer porque lo solucionó esta cosa. ¿Cómo ha sido ese proceso en el caso de ustedes y sobre todo qué implica el no tener costos hundidos a la hora de poder vivir en este espacio de experimentación o de poder iterar algunas pruebas de concepto? Pues ha sido realmente emocionante y apasionante ver todo este crecimiento. Hemos utilizado mucho esto porque nosotros nos centramos mucho en el valor que le damos hacia el usuario. Entonces vemos los modelos con esta experiencia, tomamos los modelos que más nos ayudan, tanto o sea, rápidamente adoptamos como, pues José María está en California y está ahí con todo, entonces muy rápido adoptamos los procesos. O sea, antes de que en México estén viendo algo, nosotros ya lo vimos porque tenemos mucho contacto con todo lo que está pasando tecnológicamente en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros ya, por ejemplo, agentes, ya tenemos tiempo trabajando con ellos antes de que salieran. Por ejemplo, fuimos a Joanna y Tom Morris nos invitaron a ir a Nueva York. Entonces fue muy emocionante para nosotros estar ahí porque al final de cuentas pues estuvimos viendo las pláticas directamente con la gente de Anthropic y nosotros, por ejemplo, utilizamos por Amazon Bedrock Anthropic también para nuestros procesos de desarrollo interno. Claro. O sea, porque no es solamente tú estás aplicando el GenAI para dar una solución, pero también cómo me ayuda a mí a acelerar estos procesos. Porque la programación se ha transformado radicalmente, ¿no? Ajá, entonces está comprobado que si un senior, o sea, de un mid-level hacia arriba,
sabe, porque ya sabes los conceptos, sabes qué es lo que está, entonces esto te ayuda a agilizar los procesos. Entonces, por ejemplo, estamos utilizando estos modelos de Anthropic por Amazon Bedrock para agilizar nuestros procesos de desarrollo también. Entonces, no es solamente que nosotros ayudemos a las empresas a transformarse, sino nosotros mismos internamente nos transformamos en agilizar nuestros procesos. Que eso es la maravilla. Ahora mencionaba hace rato, Miguel, el tema de fine tuning y de repente el acceso a la infraestructura no es sencilla. En el caso de ustedes, pues tienes lo último de lo último, ¿no? Digamos, esta capacidad de, pensemos un Blackwell, que se supone que es pues lo más avanzado, son carísimos, nadie tiene, fuera de los grandes hyperscalers. ¿Cómo está esa parte en términos del acceso a la tecnología de punta? Porque hay algo interesante y es, ya no necesariamente geográficamente tienes que estar centrado en un lugar, porque a veces los mercados en América Latina pues, son realidades muy distintas, ¿no? O sea, lo que funciona muy bien en California, en Estados Unidos me refiero, pues en México, bienvenido a... Desde la numeración en entregas va del 24 al 32 y aquí cambió de nombre la calle y se convirtió en otra. Y a ver, explícale eso a un modelo, digamos, de entregas que opera en California en donde todo es perfecto. ¿Qué hay de esa parte, digamos, en el acceso a la infraestructura y de la diferencia que te da el no tener que estar localizado en X lugar donde está el centro del desarrollo? Pues justamente es ahí donde agrega mucho valor hacer una alianza con AWS, ¿no? Porque tienes acceso a los mismos servicios que una startup de Silicon Valley está usando. Nosotros lo vemos en tres grandes capas. La primera es la infraestructura, donde tenemos los GPUs, los últimos de NVIDIA, incluso chips propietarios que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Trainium e Inferentia, que están optimizados para hacer entrenamiento, fine-tuning o inferencia. Y fíjate que toma mucha relevancia para la realidad de Latinoamérica, porque vivimos en mucha data pues muy específica a nosotros, muy, muy poco estructurada. Una gran oportunidad para los emprendedores de tomar esa data y de estructurarla y de adaptarla a un modelo a través de fine tuning o a través de contexto, la forma que sea, pero tenemos esta parte de infraestructura. Luego, si no te quieres meter con infraestructura, está Bedrock, que es un poco más administrado. Y si dices, Daniel, yo no sé nada, lo único que quiero es implementar GenAI para productividad, tenemos Amazon Q Business, que es un asistente virtual que se conecta con más de 40 conectores de tu empresa, Slack, Salesforce, lo que sea, y te va a agregar el contexto de tu empresa para que tengas un asistente virtual en el día 1. No tienes tú que programarlo desde cero, ¿no? Wow, eso está increíble. Johanna, ¿cómo funciona la parte? Porque en los emprendimientos, pues en el VC o en el Venture Capital o los fondos de capital de riesgo, el nombre del juego es, tengo 10 apuestas, a lo mejor queda una, entre esas pues, tengo un Kavak o etcétera, y las demás, bueno, pues a lo mejor no fructificaron. Pero ¿cómo funciona en ese ecosistema de los créditos, no? Porque tú dices, oye, pues me dan un crédito de $100,000 y todo, no, yo creo que nadie apostaría a un emprendedor que dice, ¿y qué tal que no lo logro? Pero pues a veces no lo va a lograr. ¿Cómo funciona esa parte? Esto es bien interesante porque al inicio, cuando AWS empezó, acá está Dani que me puede corregir o ratificar lo que estoy diciendo, pero cuando partieron eran las nubes entregando $100,000, las startups consumiendo $50, $100, se te acababa en 1 o 2 años y te quedaba un saldo gigante que no podían utilizar y después si crecía la startup en términos de consumo, no volvían a aplicar porque ya te entregamos los créditos iniciales. Pero lo que ha pasado con toda la experiencia, nosotros somos, al igual que Amazon, es como escuchar activamente el feedback de los clientes y así, se dieron cuenta de que los créditos hay que entregarlos escalonados. Mientras la startup consume $100, $500, el primer break de crédito son 1,000 o son 5,000, después 25,000, después de 10,000, 25,000 y después hasta los 75,000, completando los 100,000. Pero esto no es como que cualquiera puede aplicar, es como también un venture capital. ¿Fueron invertidos o acelerados? Sí, la respuesta es sí. Bueno, entonces tienes un perk dependiendo del tamaño del venture capital o de la inversión que recibieron, van a recibir 25,000 o $75,000 o los $100,000. Y se pueden ahorrar, diga, porque hay muchas startups que levantan capital y entonces tú dices, oye, voy a utilizar de manera más óptima mi capital porque tengo un crédito de $100,000. ¿Funciona así? Exacto, aunque ya tienes el capital. Es que eso te libera caja. Claro. Porque al final igual tenés que pagar infraestructura y si no tienes créditos tienes que pagar igual. ¿De dónde sale? De tu caja. Pues si AWS invierte en tu startup
y te entrega esos créditos, te está liberando cajas de 1 año, o 2 inclusive, 2. Entonces, eso es súper interesante e importante porque no solamente son los créditos Activate, sino que quieren migrarse, están en alguna otra nube o están en on-premise, bienvenidos, créditos de migración, además de los créditos Activate que en algún momento de la vida de la startup pueden activar. Entonces, esas son cosas bien interesantes en donde te ayudan y te cuidan, porque ¿de qué vale activarte 100.000 si ahora estás gastando 1.000 y tampoco te va a alcanzar? O sea, te va a sobrar. Entonces, por eso esta parte es bien escalonada, donde libera caja y las startups claramente esos recursos lo pueden usar para marketing, contratar más personas, para poder seguir escalando, etcétera. Entonces, esto es una gran ayuda que también AWS tiene alianzas especiales con los Venture Capital y aceleradoras de todo el mundo, en verdad, de todo el mundo. Entonces, también algo súper interesante de que los programas son globales. Entonces, una startup de Tombuctú, Australia o de Latam tiene acceso a los créditos Activate, tiene acceso a financiamientos a través de pruebas de concepto, tiene financiamiento de una migración. Entonces, también eso es súper interesante. Y lo otro, también muy importante, cuando están muy relacionados con el account manager de AWS o también con el partner y la startup, es como, voy a ir a España o voy a ir a Australia, internamente se mueven para poder conectarte con un account manager de Australia o de España para que tú vayas, utilices las oficinas, puedas ver si puedes hacer algún evento o cosas por el estilo. Entonces, es como esto realmente un acompañamiento tecnológico en términos de te ayudan la parte financiera a liberar caja en cierto tiempo y la parte de entrenamientos. Cuando con Mille fuimos a Nueva York, llevamos a 8 startups de toda Latinoamérica a acelerarse en un programa que Dani Bedoya acá organizó increíble, en donde las startups de primera mano podían escuchar y sentarse a hablar con los que trabajan en Anthropic y así. Entonces esas cosas son súper enriquecedoras, no solamente para el partner o para Amazon, es como la experiencia que tiene la startup en cómo puede acelerar globalmente. O sea, no es solamente o en México, es como, sí, de México al mundo, literal. Entonces esas son cosas que a nosotros nos gusta promover, nos gusta compartir y sobre todo tener casos de éxito, como por ejemplo Picayo, es un caso de éxito. Es como cómo migramos, y después cómo implementamos AI, y después cómo aceleramos, cómo entrenamos a todo el equipo interno de infraestructura o cómo los entrenamos con Cloud Practitioner, Solution Architect, que son certificaciones especiales de AWS. Entonces, esas son cosas que ayudan, porque si nosotros no estuviéramos con programas de certificaciones, tendrían que pagar las certificaciones, que van entre los $100, los $400 y así. Entonces, todas estas cosas te apalancan para liberar caja, el tema de tener mucho más conocimiento. Nosotros siempre decimos, a mayor conocimiento, menores errores, a mayor conocimiento, mayor innovación. Entonces, son esas cosas que realmente marcan también incluso el éxito que pueda tener una startup, sobre todo para el tema de la aceleración tecnológica y la aceleración de su modelo de negocio, porque a nosotros, al ser globales, tenemos casos de uso. Nosotros cuando hacemos los workshops con Dani, siempre hemos hecho bastantes, mostramos, estos son los casos de uso y éxito globales y estos son los de la TAM. ¿Cuál es lo que más se asemeja a ti? ¿Te gusta este, que fue para una fintech, no sé qué? Y las startups pueden decir, me gusta este, lo quiero aplicar, y nosotros ¿qué hacemos? Le mostramos la arquitectura que en la India se desplegó y que fue exitosa, se la mostramos y después como la latinoamericanizamos dependiendo del caso específico. Entonces eso también te permite no inventar la rueda. Eso ya lo probaron, fue exitoso, está documentado, porque en AWS se documenta todo. Infraestructura, qué servicios usaron, cuáles fueron los beneficios principales, si fue aumentó el tema de las latencias, si disminuyeron costos, ahora son más rápidos, más seguros, etcétera. Entonces, esas son cosas bien interesantes que hacemos en colaboración con AWS y todo esto pensando en el bienestar y obviamente el beneficio mayor de las startups. Claro. Miguel, ¿cómo recorrieron ustedes el camino y cómo encontraron, digamos, los programas a los que fueron aplicando, en los que se fueron involucrando? Desde los modelos que ya nos contabas, 2018, ¿ya estaban con AWS o cómo fue ese camino, digamos, en donde hoy pues son un ejemplo que está aquí en la mesa? Pues en un principio nosotros teníamos toda nuestra infraestructura on-premise porque ya veníamos como tenemos ya 20 años o más trabajando en esta parte, ya teníamos unos servidores que tenían GPUs. Entonces empezamos a acercarnos,
Me contactaron, de hecho, nos contactaron por parte de las startups de AWS, Edmundo, quien fue el primer contacto en donde empezamos a platicar. Igual, o sea, porque al final de cuentas Amazon también está mucho en esta parte de los foros, de, como decían, ¿no? O sea, de con los fondos de inversión, entonces ya habían tenido un acercamiento con José María, entonces empezamos a platicar, les dijimos cuáles eran nuestros casos de uso, qué era lo que estábamos haciendo, quiénes habían sido ya los fondos que habían invertido en nosotros. Y empezamos a hacer toda esta aceleración. O sea, realmente fue muy rápido. O sea, muy rápido empezamos a platicar, nos dieron algunos créditos, nos llevaron con ayuda de Morris, fuimos a Nueva York, empezamos a hacer este aceleramiento. Y ahorita estamos en un programa justo de migración de todo lo viejito que teníamos, exacto, hay que traérnoslos. Entonces, así como comentaba Joana, o sea, nos ayudan a tener como mejores prácticas, a ayudarnos con el training del equipo, porque al final de cuentas a nosotros nos gusta mucho tener como esta parte intelectual y sobre todo compartimos esto de que la gente y los colaboradores que están con nosotros son muy importantes. Entonces el hecho de que ellos estén capacitados, tengan todas estas bases, pues a todos nos ayudan, también porque crecemos juntos. Por supuesto. Joana, además mencionas algo bien importante que es, creo que es un momento de mucho entusiasmo. Daniel, tú también, y bueno, pues los tres, pero no ubico otro momento en donde haya sido esta capacidad de ser global muy rápido, ¿no? En otros momentos ha habido, por ejemplo, cuando vivíamos la etapa, pensemos, a lo mejor están muy jóvenes, pero 2005, 2010, cuando había una ola de startups, entonces, por ejemplo, pues hoy Meta, pero antes Facebook, y entonces veías, pero había unas diferencias, o sea, no era fácil desde América Latina, desde México, ir al mundo, y hoy me parece que es uno de estos momentos en donde tienes acceso casi horizontal a la misma tecnología que los más avanzados, ¿no? Y creo que eso es una diferencia interesante. Sí, el tema de la globalización nos cambió la vida, la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy y sobre todo con el uso de la AI. Es impresionante porque ahora con aplicaciones de Founder que se les ocurrió, ahora tú puedes hacer tu propia aplicación en un par de pasos y ya está. Entonces esas son cosas que realmente te permite para cualquier persona, acá no solamente estos founders que se quieren comer el mundo, sino que cualquier persona que tenga una idea ya la puede ejecutar. Y sobre todo, o sea, con todas las tecnologías y lo que está disponibilizando AWS también, con todo lo que es la cadena Q, porque no es solo Q Business, o sea, tenemos tantas cosas que se pueden hacer, que se pueden conectar y obviamente que eso permite una escalabilidad global y sobre todo ahora es como a una llamada, estamos a un meet de poder conectarnos con el CEO de un unicornio o estamos a un paso de conectarnos con, como dije, con un account manager que trabaja en Australia y para poder conectar porque la startup quiere escalar y quiere probar su modelo en Australia y así. Entonces esas son cosas bien interesantes que hemos estado viendo. El tema de que claramente la tecnología ya llegó para quedarse, sigue creciendo, va a seguir innovando cada segundo. Yo aprendí algo hoy día y mañana ya, quién sabe. Entonces esas son cosas que nosotros nos importa demasiado como objetivo el traspasar el conocimiento, como bien dice Mille, y poder acelerar, porque ahora es acelerar, sí, pero no aceleremos sin pensar en la estrategia como tal, sino que aceleramos, probamos en pequeño y después desplegamos en grande y seguimos escalando. Ahí, Dani. Y, o sea, nada más para la audiencia que nos está escuchando, los emprendedores, ¿dónde puedo descubrir estos programas? Sí. Es www.startups.aws. Ahí tenemos absolutamente todo. Los eventos, los programas, los créditos, historias de éxito. Es como nuestro lugar para ir. Startups.aws está, incluso los de Latinoamérica, pero también los de otros países, los puedes ver ahí sin problema. Pues es extraordinario, les agradezco a los tres que hayan estado en este capítulo. Gracias. Enhorabuena, pues con mucha expectativa
de lo que sigan creciendo y esta gran historia y sobre todo pues un gran momento porque sí estoy convencido y así ha sido, los emprendimientos van a transformar a nuestros países, a América Latina, a México en particular, obviamente porque estamos en México, pero creo que es un gran momento en términos de lo que vamos a ver, no solo en lo fascinante que es la tecnología y los agentes y el embodied AI y podríamos aquí pasar toda una tarde hablando de ello, pero sobre todo pues la realidad económica de la estructura de los servicios a los que vamos a tener acceso gracias a pues mucho entusiasmo y muchos emprendimientos. Gracias. Sí, gracias a ti. Igual yo quería tomarme un segundito Claro, para adelante. agradecer al tremendo equipo de AWS de Startup México. Está Luis Ortiz, Edmundo Mudesi, está Rafa Vilches, Dani Bedoya, está también Alex Santana, Dani Martins. O sea, es un equipo tremendo que está acá en México, que está ayudando a que las startups de Querétaro, de Monterrey, de Chihuahua, de Ciudad de México, sigan creciendo y acelerando. Bueno, y también a mi equipo que también está acá en México, estamos muy contentos. Nosotros, bueno, somos chilenos, no sé si se dieron cuenta por el acento, pero bueno, el tema es que tenemos equipo acá y todo, y nada, agradecidos de seguir colaborando y apostando por las startups que están cambiando realidades de Latinoamérica. Sin duda. Gracias. Ahí hechos los agradecimientos. Gracias, Johanna. Pues este es un capítulo más del broadcast. Ya Daniel nos decía dónde pueden encontrar si esto le está generando entusiasmo, pero sobre todo, pues si están en esta etapa. Así que muy agradecidos de este capítulo con AWS. Nos vemos en la siguiente.